El 28 de febrero pasado comenté que la Dirección General de Aduanas, que administra el sistema arancelario y aplica los impuestos en la entrada del país, tanto los aranceles como el ITEVIS, pues estaba ampliando el efecto de la inflación importada. Y es lógico que así sea porque cuando viene un producto y se le aplica un arancel o se le aplica el ITEVIS, aumenta el precio. Y por eso usted observa que hay unas tremendas recaudaciones en la Dirección General de Aduanas. Y usted dice, pero mira, está haciendo muy buen trabajo. Claro, porque la base imponible ha aumentado. La consecuencia de esto es que al aumentar los precios, pues aumenta la inflación y se perjudican los bolsillos de todos los agentes económicos, pero en particular los agentes económicos de menores ingresos. Así las cosas, uno pudiera recomendarle a las autoridades que, y eso fue lo que yo hice en ese 28 de febrero, que lo ideal es tomar ese sistema arancelario y aplicarlo no, es decir, esos impuestos, aplicarlo no a esta base imponible que está reflejando la inflación importada, sino a una base imponible previa a la pandemia, es decir, previa a los aumentos de precios provocados por la disrupción por el lado de la oferta provocada por la pandemia, así como también la disrupción por el lado de la oferta provocada por la invasión de Rusia a Ucrania. Quitándole esos efectos es volver a antes de la pandemia. Si vamos a antes de marzo, tomamos esos precios y ahí cogemos eso como base imponible, sería el equivalente a decir que estamos reduciendo en términos efectivos los aranceles. Eso nosotros lo recomendamos a finales de febrero. En marzo, y bueno, antes de entrar al caso reciente para el caso de la República Dominicana, de lo que quiere hacer el gobierno, específicamente el presidente Luis Abinader con los aranceles, yo quiero simplemente hacer un paréntesis y decirle que un muy buen amigo, que hemos incluso escrito, ahí los tengo, escrito algunos libros en los cuales yo he participado, que es el profesor Sherman Robinson, que es un brillantísimo economista del IFPRI, de un instituto para investigación de política alimentaria en los Estados Unidos y también del Peterson Institute for International Economics y también fue profesor de la Universidad de Berkeley y bueno, una persona de muy alto nivel, muy respetada a nivel mundial, específicamente en los modelos de computables de equilibrio general. El modelo computable de equilibrio general que me tocó la suerte de elaborar en los años 90, lo hice bajo la supervisión de Sherman Robinson. O sea que es una persona a quien considero verdaderamente un experto en todo lo que tiene que ver con modificaciones, por ejemplo, de los aranceles y su impacto a nivel agregado en la economía. Pues Sherman Robinson hizo un estudio y lo pueden buscar ahora. Lo pueden buscar si entran en mi blog www.jaimearizescuder.blogspot. Busquen la entrada que se lleva por título Reducción de tarifas arancelarias e inflación. Y cuando ustedes estén leyendo el segundo párrafo que hago referencia al estudio, le dan un clic donde dice aquí la palabra estudio y le va a mandar al resumen de lo que es la investigación que realizó el profesor Sherman Robinson con Karen Thierfelder, quien es también una profesora brillantísima que hacen la siguiente evaluación. ¿Cuál es el impacto de una reducción arancelaria sobre la inflación en los Estados Unidos? Y obviamente comienzan con la reducción de los aranceles que se establecieron con China durante la época de Trump y que si se reducen, pues esto pudiera ayudar a disminuir la inflación hasta en 1.5 puntos porcentuales. Es decir, que si la tasa de inflación en los Estados Unidos es 7.9%, pues quedaría la reducción en ese 7.9 menos 1.5 puntos porcentuales. Y esto obviamente que ayudaría muchísimo a los agentes económicos. Ese es un análisis que ellos hacen porque además de reducir la inflación, ayuda a mantener ancladas las expectativas de inflación. Y si mantiene anclada la expectativa de inflación, se le facilita el trabajo a las autoridades monetarias. ¿Qué significa eso? Que
el esfuerzo que deben hacer las autoridades monetarias en materia de subir la tasa de interés se reduce. Se reduce porque la tasa de inflación se le quitaría presión con la reducción de los aranceles. Le dejo ese paréntesis ahí en esa entrada a mi blog para que ustedes puedan ver lo que es las propuestas en los Estados Unidos. Es decir, que lo que nosotros planteamos en febrero no estaba muy lejos de lo que super expertos en economía, muchísimo más preparados que nosotros, con muchísimo más experiencia que nosotros y que pueden aportar muchísimo más, están haciendo. O sea que ahí le dejo ese trabajo del profesor Sherman Robinson. Ahora, cerrando el paréntesis y volviendo acá al caso de República Dominicana, ¿qué ha propuesto el presidente Luis Abinader? Miren, el presidente Luis Abinader dice, mire, nosotros vamos a tomar 67 productos y vamos a reducirle los aranceles a cero durante 6 meses. Y además vamos a subsidiar insumos para producir esos bienes o algunos de esos bienes. Y ahí es que yo quiero como complementar la propuesta del presidente Abinader. Entre los productos se encuentran de los que se le va a eliminar, se le va a establecer tasa cero. Está carne de res, cerdo y pollo, leche en polvo, mantequilla y margarina, ajo, frijoles negros, rojos y blancos, lentejas, harina de trigo y de maíz, aceites comestibles, pasta alimenticia y pan de diferentes tipos. Obviamente que si solamente se le quitan los aranceles al producto final, eso hace que sea más fácil, más barato ahora importar que producir internamente. Y eso reduce la protección o convierte la protección a que sea una protección efectiva negativa, como por décadas ha sucedido con el sector farmacéutico. Por décadas, óigame bien, por décadas, el producto final paga menos que impuestos que lo que paga la materia prima que al final tiene que adquirir el productor de medicamentos en el país. Y por lo tanto, la protección efectiva del fabricante de medicamentos, del laboratorio farmacéutico en la República Dominicana ha sido negativa. Eso no ha impedido que la industria farmacéutica sea una industria fuerte, es probablemente la industria más fuerte que existe en el país, más competitiva, la que más exporta en términos relativos, y que además es una industria que suple más del 60% de todos los medicamentos que se venden en la República Dominicana. Entonces, la protección efectiva negativa ha hecho que la industria se tenga que esforzar más y lo ha hecho de forma exitosa. Pero no todas pueden hacer eso, no todas lo pueden hacer. El sector agropecuario, obviamente, o el sector industrial que produce esos bienes, si se le quitan los aranceles al producto final y no a los insumos, pudieran sufrir mucho. Por eso, mi recomendación es que se complemente la propuesta del presidente Luis Abinader con lo que ya él también señaló, porque eso hay que reconocerlo, él señaló que se le va a dar incluso subsidio de un 10% a un grupo de insumos, como es el caso de las harinas, por ejemplo, como es el caso de los aceites, para que de esa forma se pueda entonces fabricar internamente con más competitividad. Esa sería la idea. Entonces yo lo que le complementaría es, de todos estos bienes que se identificaron como bienes para establecer una tasa cero, que al mismo tiempo entonces se identifiquen todos los insumos y a esos insumos se le ponga también tasa cero. Si se le pone tasa cero a todos esos insumos, pues ahí no habría protección efectiva negativa y pudiera haber una mayor competencia, mayor eficiencia en la producción nacional y con eso sí se reducirían los precios sin destruir la industria nacional. Porque recuerden, la industria nacional no se puede destruir. La industria nacional hay que protegerla. La industria nacional tiene que ser capaz de competir de tú a tú, pero no en términos con protección efectiva negativa, no. Tiene que permitirse a la industria que por lo menos si a aquellos se le aplica tasa cero, pues a sus insumos, a la industria nacional también se le aplique tasa cero. Entonces, pero además de eso, yo añado aquí en lo que es la propuesta que yo complementaría para que incluso sea más fácil aprobarla, que los agentes económicos que se han opuesto, que son los productores agropecuarios, los industriales, así como también un número importante de legisladores dominicanos que no quieren aprobar esto porque obviamente representan provincias, representan secciones, parajes, representan zonas rurales que son productoras de alimentos que no van a querer aprobar algo que perjudique
a lo que son las fuentes de empleo de su zona. Por esto, yo añadiría, para estimular, por ejemplo, la inversión privada, además de, ya le señalé, tasa cero para los insumos, yo le añadiría para estimular la inversión privada de inmunización productiva, tasa cero para las importaciones de equipos y maquinarias para la fabricación e incluso le establecería una línea de financiamiento para apoyar la adquisición de esos bienes de capital. De esa forma, aprovecho esta crisis a nivel global para fortalecer mi aparato productivo nacional, para que pueda producir bienes cada vez más competitivos, para que puedan producir bienes a mejores precios para el consumidor. Y al mismo tiempo, entonces, dada ese fortalecimiento de la industria y del sector productivo en términos generales, porque cuando hablo del sector productivo incluyo el sector agropecuario completo, pues al mejorar esa eficiencia, al mejorar esa productividad, entonces complementarlo con una mayor competencia y una reducción de la intermediación. ¿Para qué? Para acercar el sector productivo, la oferta al consumidor. Y de esa manera, entonces usted verá que comenzamos a reducir los precios en la República Dominicana. Con esas modificaciones yo estoy, miren, casi seguro de que tanto los industriales como productores agropecuarios del país apoyarían estas medidas que ha propuesto el presidente Luis Abinader. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopoli.